Lo que hoy vamos a conversar me hace pensar en el reino del revés. María Elena Walsh, ¿sí? A eso a algunos les toca alguna fibra sensible cuando decimos María Elena Walsh. El reino del revés, para quien no la conoce, es una canción que relata distintas cosas que a nuestra perspectiva humana parece medio extraña. Por ejemplo, que nada el pájaro y vuela el pez, ¿sí? Que hay un ladrón vigilante y otro juez. Y algunos dicen, eso no es el reino del revés. Bueno, no sé, puede asemejarse a veces a algún tipo de realidad también. Pero hoy estamos viendo el Evangelio de Juan mientras Jesús cambia su perfil de enseñanza y ya no habla tanto específicamente acerca de quién es Él, sino que empieza un momento de fortalecer y formar a sus discípulos para que una vez que Él regrese al Padre, sus discípulos estén listos y fortalecidos para liderar a la iglesia del Nuevo Testamento. Y en parte, lo que Jesús enseña en este texto de Juan capítulo 13 es el mundo del revés en el sentido en que muestra un liderazgo que no tiene mucho que ver con los estilos de liderazgo que podemos llegar a ver hoy en la sociedad en general. Cuando hablamos tal vez de un líder, pensamos una persona fuerte, con carácter, al frente y que todos lo siguen porque él se impone, porque dice lo que hay que hacer y todos le hacen caso, porque baja línea y marca así cómo debe funcionar una organización. Jesús en este pasaje nos muestra un liderazgo de humildad y servicio, que retiene la autoridad, pero no la ejerce de manera forzada, imponiéndola, sino con un corazón sensible y mostrando un ejemplo. Por eso me gusta la frase que resume este texto que dice que la autoridad puede arrodillarse en humildad. La autoridad o el poder, si querés usar una palabra más fuerte, no es tener mucha gente que se arrodilla ante vos, que está lista para servirte. La autoridad, si tenés una posición de liderazgo en una empresa, en una institución, en un consorcio, donde sea que puedas tener un rol de autoridad, no es, desde el punto de vista de la enseñanza de Jesús, que todo el resto se rinda ante vos, sino que vos puedas tener la gran autoridad de arrodillarte para servir también al prójimo. Lo mismo puede pasar a nivel escuela, ¿eh? Un estudiante que tiene un rol, le delegan un rol de autoridad frente a sus compañeros o lo votan mejor compañero. ¿Para qué te votan mejor compañero? Y para que todos te alaben y te aplaudan. No, mejor compañero, bueno, dale, vení. Podés ser un gran ejemplo de humildad y servicio para otros. Estamos en Juan, tiempo de Cuaresma, acercándonos al tiempo de la Pascua. Y estos textos nos dicen todo el tiempo. Juan es especialista en avisarnos en qué momento está Jesús más o menos. Por eso, versículo 1 dice, se acercaba la fiesta de la Pascua. Ese es el contexto de la enseñanza de hoy. Jesús muestra que está muy en claro la autoridad que él tiene, la autoridad que recibió de Dios. Fíjense, versículo 3. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Jesús no tenía un problema de autoestima que tenía que servir para ganarse el favor de los demás. No tenía un problema con su autoridad. Él la asume, no la rechaza, porque con la introducción que puse diciendo que a veces la autoridad se ejerce de manera dañina o se impone, uno podría rápido llegar a la conclusión que en realidad hay que rebelarse ante toda autoridad, hay que rechazar las autoridades. Y Jesús no dice eso. Dice, sabía Jesús que tenía toda autoridad recibida de parte de Dios. El versículo 13, me adelanto pero después vuelvo, enfatiza esto mismo. Jesús dice, ustedes me llaman maestro y señor. Y está bien, porque lo soy. La humildad y la actitud de servicio de Jesús no implica que Él se vacía de su autoridad. La conserva, pero ejerce su autoridad de una manera humilde y en servicio a otros.
Hoy pensemos, muchas veces se piensa en que el éxito es progresar. Y de hecho usamos una palabra que voy a un poquito cuestionar, pero es como que ascendemos. Cuando logras un ascenso, decimos, conseguiste un mejor puesto en una empresa o donde sea que trabajes. Te ascendieron. La imagen o la palabra que usamos da a entender que ahora estás más arriba. El ascenso es, wow, ahora te reconocen más porque tenés más personas por debajo. Ascendiste. Más que cuestionar el ascenso, la enseñanza de Jesús acá es para qué vas a usar el poder y la autoridad de tu ascenso. Jesús no está necesariamente ascendiendo en autoridad. Jesús ya tenía toda la autoridad, no podía tener un ascenso. Ya estaba en el top del top. Pero Él baja para enseñarnos que la autoridad y el poder la da Dios con un propósito en particular y para sumarnos a la misión que Él nos da. No para exaltarnos a nosotros mismos. El poder y la autoridad no es para que otros me sirvan, sino para yo enseñar también el servicio al prójimo. Así que, ¿querés autoridad? ¿Estás buscando un ascenso? ¿Estás buscando que te reconozcan? Está bien, no está mal. No negamos la posibilidad que Dios nos da de conseguir un ascenso. Pero sí nos preguntamos, ¿para qué querés? ¿Para qué estás buscando ese ascenso? ¿Cuál es tu misión al entender que Dios puede darte una oportunidad mejor? Ahora, versículos 4 y 5 nos describen específicamente la actitud humilde de Jesús. Y vamos a repasarla y subrayar algunas palabritas ahí. Dice, ya sabía que tenía autoridad, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Pongámonos en escena. Estaban cenando, estaban compartiendo un momento discípulos con Jesús. Posiblemente había también, como era costumbre, algunas otras personas en la casa, sirvientes, los que preparaban la comida, los que limpiaban. Evidentemente habían llegado y no habían hecho lo que se acostumbraba, que era lavarse los pies. Pero mientras estaban comiendo, Jesús se levanta de la mesa. A ver, en esta altura, Jesús ya es considerado como un maestro. Estaban todos esperando sus enseñanzas. Estaban esperando que Jesús empiece a hablar para poder aprender de él. Y justo cuando están todos esperando que hable, se levanta. Dice, se acabó. Hoy no va a haber enseñanza, porque se levantó de la mesa. Nosotros lo leemos rápido en un versículo, pero estos dos versículos llevan un tiempo. Se levantó de la mesa, se quitó el manto representaba también cierto prestigio, cierta autoridad, se quitó el manto y agarró la toalla. Agarra la toalla que no le pertenecía, había una toalla ahí, porque era la costumbre que los sirvientes iban a lavar los pies de las autoridades o de los que consideraban mayores. Y el versículo 5, fíjense en los tiempos que se toma. Luego echó agua en un recipiente. O sea, mientras los discípulos miraban, Jesús fue, agarró el recipiente. Posiblemente había alguna jarra, porque no había canilla, porque si no tendría que haber ido al pozo a buscar el agua. Todo lleva tiempo. Agarró el recipiente, se acercó, llenó de agua y los discípulos mirando. ¿Me siguen? Quiero enfocarme en los discípulos mirando. ¿Y este qué está haciendo? Era el momento de aprender y está paseando por la sala. Agarró un recipiente, agarró una toalla, la llenó de agua y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos. Y ni siquiera termina ahí. También se los secaba con la toalla que llevaba a la cintura. Todo un proceso que Jesús dedicó tiempo para hacer una tarea de humildad. Y me atrevo a decir que el objetivo de este acto
no era tanto lavarle los pies, sino mostrar un ejemplo, una enseñanza concreta. El apóstol Pablo desarrolla un poco más la teología de la humillación. Hay una palabrita que se usa y se llama kenosis, que es el vaciamiento de Jesús. Jesús se rebaja voluntariamente. Jesús es Dios en la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la concepción cristiana no hay duda de eso. Pero Pablo dice en Filipenses 2 que él se rebajó voluntariamente, no se aferró a los privilegios de ser Dios, sino que dijo, tengo otro objetivo, voy a hacerme como un ser humano. Y tomó forma no de ser humano poderoso, tomó forma de siervo, dice el apóstol Pablo, y se rebajó hasta lo más bajo de todo. Esto es clave, porque si pensamos que el mensaje de Jesús es que solamente que Jesús se hizo hombre, nos falta un montón. Jesús se hizo hombre, es verdad, en el nacimiento virginal de María, pero después se rebajó más abajo que cualquier ser humano para enseñarnos la lección de la humildad. El himno a Cristo es el texto que mencioné en Filipenses capítulo 2, 6 y 7. Jesús continúa siendo Dios, pero no se aferra a eso. Con su autoridad se rebaja. Por eso voy a subrayar una de las palabritas del versículo 4. Lo leí, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla, y luego echó el recipiente y le lavó los pies y se lo sacó con la toalla. Pero la forma en que empieza ese versículo es así que. Síganme acá, subrayen. Así que, versículo 4. Sabía quién era. No tenía problema de identidad ni autoestima. Sabía perfectamente que Dios había puesto todo bajo su dominio. Así que eso le dio la capacidad de ser humilde y servir a sus discípulos. No es porque él estaba buscando reconocimiento, que hizo una acción que parezca humilde, así todos lo reconocían y lo valoraban. Él sabía perfectamente quién era y eso le permitió bajarse a la altura de los demás. Hay una frase que quiero mencionar de Tim Keller, pastor ya fallecido en la presencia de Dios, pero me gusta mucho. Dice, la verdadera humildad no consiste en pensar menos de uno mismo, sino en pensar menos en uno mismo. ¿Me siguieron? Lo decimos de vuelta igual, no pasa nada. Uno pensaría que la humildad es considerar a los otros más que nosotros mismos, lo cual es acertado. Pero no es necesariamente rebajar mi autoestima porque otros son mejores. Ser humilde no es tanto pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. No necesito estar pensando todo el tiempo en mí como si yo fuera el centro del mundo. Puedo también ver lo que Dios quiere hacer a través mío en servicio de otros. Así que desde la autoridad de Jesús pasamos a la humildad de Jesús y a la actitud de servicio de Jesús. Pero ahí no termina la enseñanza, porque me voy a centrar en los últimos versículos que agregamos, versículos 12 al 17, que es donde Jesús viene y dice, che, ya está, ya les mostré el ejemplo, ¿y ahora qué hacen? Porque hasta que vemos a Jesús nos maravillamos, qué genio, qué gran maestro, cómo enseñó este principio. ¿Y ahora? El versículo 12 dice, Jesús terminó de lavarle, se puso el manto y volvió a su lugar y les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Acá viene la enseñanza puesta en palabras. Ya dio la enseñanza en ejemplo, ahora puesta en palabras. ¿Lo entienden? ¿Captaron lo que les estoy diciendo? Y el versículo 17, que es el cierre, vuelve a preguntar, ¿entienden? 2 veces le pregunta, ¿entienden? Si lo entienden, dichosos serán si lo ponen en práctica. Ahí baja la realidad. Ahora yo les pregunto, ¿entienden lo que hizo Jesús? ¿Alguno entendió lo que hizo Jesús? ¿Seguro que entienden lo que hizo Jesús?
dichosos serán si lo ponen en práctica. Y ahí viene de la enseñanza de Jesús nuestro desafío. Hay una novela famosa, John Bunyan, que se llama El progreso del peregrino, que cuenta el recorrido de una persona que empieza a creer y camina como, se llama cristiano, camina como cristiano hacia el reino de los cielos. Y en ese camino se encuentra con muchas personas y algunos lo alientan, otros lo desalientan, algunos le enseñan, otros lo tratan de engañar. Y hay un personaje muy interesante, se llama, en las versiones en inglés se llama Mr. Talkative. Las versiones en español tratan de traducir de alguna u otra forma, pero es como un don hablador, ¿no? El que habla. El que habla, y Cristiano lo mira y dice, está bárbaro todo lo que decís, solo que no lo veo, no veo en tu vida. Y es interesante porque este señor don hablador no progresa en su camino espiritual. Está siempre en el mismo estado. Habla mucho, pero no logra ponerlo en práctica. Jesús acá nos dice, ¿entienden esto? No dice dichosos, felices si lo entienden. Dichosos si lo ponemos en práctica. Ahora, ¿cómo lo ponemos en práctica? Bueno, cada uno de nosotros tiene contextos distintos. Algunos tendrá algún rol oficial, ya sea en la escuela, en una empresa, en tu organización o entre tus amigos. Quizás reconoces que te miran como una persona con ciertas características de liderazgo y te das cuenta que de golpe dije algo y todos hicieron lo que yo sugería. Bueno, esos son dones de liderazgo y mi pregunta sería, ¿cómo podés poner en práctica esta enseñanza de Jesús y entender que tu liderazgo no se basa en decirle a otros lo que tienen que hacer, sino en tomar la enseñanza de Jesús y en humildad poder influir de manera positiva en las personas que te rodean? Alguno tal vez diga, no, yo no tengo ninguna posición de liderazgo necesariamente. No puedo decir algo para que otros hagan. Quiero decirte que esa no es la meta del Evangelio igual. Pero sí es importante que en cualquier rol que tengas de amigo, de esposo, esposa, hermano, hermana, Dios puede tomar tu vida y usarte como ejemplo para otros. No hace falta que tengas un reconocimiento y un puesto de autoridad, pero en cualquier circunstancia de la vida que tengas, Dios puede enseñarte esta humildad y la capacidad de servir al prójimo. Incluso acá, en la iglesia misma. ¿Será que podamos desarrollar una comunidad que pone en práctica la idea de ser de servicio a la persona que está al lado? Hace un tiempo empezamos con esta práctica de reconocernos y saludarnos en un momento en el culto. A alguno le gusta, a otro quizás no le gusta, pero es una forma de decir estamos juntos. Estamos, no estoy solo yo cantando en la ducha, no estoy solo leyendo la Biblia. Te reconozco y si no te conozco te voy a empezar a conocer, pero estamos en contacto. Tal vez podemos dar un pasito más hoy y decir, no solamente te reconozco, voy a tratar de hacer algo por vos. Voy a tratar de conocer tu nombre. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué necesitas? Qué lindo sería como comunidad aprender a estar más atentos a quienes vienen por primera vez, que están solos ahí, nosotros nos saludamos con nuestros amigos, estamos bien, la pasamos bomba y no nos dimos cuenta que había alguien solito y que nadie lo saludaba. Y si podemos tomar un tiempo de mirar, ¿a quién puedo servir hoy? No necesita ser una gran obra, pero sí puede ser un gran gesto. Imagínense que Jesús le lavó los pies a los discípulos, tampoco era tan grande. Lo que hizo Jesús fue más grande que lavarles los pies. Fue un gesto y una enseñanza, un acercamiento, una obra de servicio, una obra de amor. Así que mi ánimo y mi oración de hoy es que todos aprendamos de Jesús a ver qué necesita el otro. Y tal vez necesitamos, como dice Tim Keller, pensar menos en lo que yo necesito. Porque a medida que me ocupo humildemente de servirte a vos, tal vez sin darme cuenta,
Dios mande a otro a atenderme a mí las cosas que yo necesito también. Cuando unos y otros podemos acompañarnos mutuamente. Así que vamos a tener un tiempo de orar, pero antes de eso hay un punto clave. Hay una parte del texto que no leímos. La salteé para que no sea tan largo el texto. Pero quiero cerrar justamente con esa idea y ese concepto. Cuando Jesús se dispone a lavar los pies, hay uno que se queja. ¿Quién? Pedro. Pedro dice, no, ¿cómo me vas a lavar vos a mí? Vamos a ver un poquito eso. Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí, dice Pedro. Jesús le dice, ahora no lo entendés, no entendés lo que estoy haciendo, pero lo entenderás más tarde. No, jamás me lavarás los pies, le dice Pedro. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Dice, déjame servirte, porque si no, no hay vínculo. No puedo acercarme, no podemos entablar una relación. Dice, entonces no solo los pies, lávame todo. Lávame también las manos y la cabeza. Y viene una descripción teológica, dice, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Y eso conecta con el domingo que viene, que vamos a hablar de la traición de Judas. Pero eso es el domingo que viene. Tal vez uno podría mirar a Pedro diciendo, él ya era humilde y no quería que su maestro le sirviera. O tal vez era demasiado orgulloso y no permitía que a él lo sirvan también. La enseñanza de Jesús es que todos nosotros necesitamos recibir amor, que permitir que otros vengan, porque yo también soy necesitado de que otros me cuiden, y a la vez descubrir la capacidad de yo servir al otro. Somos una comunidad que seguimos ese ejemplo de Jesús y que unos a otros nos servimos profundamente. Vamos a hacer una oración y mientras nos preparamos para compartir hoy la mesa del Señor, pensemos de qué manera puedo tener una actitud humilde de servir a las personas que me rodean hoy. Querido Dios, gracias por la enseñanza de Jesús. Lo vemos, nos maravillamos, nos sorprende. Pero también te pedimos, Dios, que nos ayudes a nosotros mismos a vivir esa humildad y con amor servir a los que están a nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor, a aplicar esta enseñanza a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.